nos enseña a poner las cosas en su lugar. Y voy a hacer algunas lecturas, y la primera que hago así velozmente es el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, el verso 8, dice: conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Entonces, conocemos este pasaje, ¿verdad? Jesús habla al paralítico, sanó a varios paralíticos. Pero el problema era cuándo Jesús lo hacía, que a los religiosos les molestaba. La cosa interesante aquí es que Jesús conocía el corazón de la gente. Yo no tengo esa capacidad de estar, por más que me concentre, no logro sacar y leer lo que la gente está pensando. ¿No? A veces diciendo, tengo que bancar a este media hora. Pero Jesús sí tenía esa capacidad. ¿Qué les dio? Y dice aquí una frase que los deja a todos atónitos, ¿no? ¿Por qué están cavilando? Cavilando, ¿se usa esa palabra todavía o no? Pensando. Bueno, la versión que tengo yo, que es la que me regalaron hace 2 años aquí, así que disculpa a ustedes, yo estoy usando esta versión. Cavilando. Yo diría maquinando, ¿sí? ¿Cómo decimos nosotros así? ¿Qué estás maquinando? ¿Qué estás pensando? Bueno, Jesús le dice, ¿qué están maquinando ustedes en su corazón? Porque estaban criticando a Jesús por haber sanado a un hombre. En vez de alegrarse porque un hombre había sido sano, estaban enojados porque hoy no es el día. Hoy es el sábado, hoy es el día que se reposa. No importa. Otro día. Y lo que voy a hacer énfasis para iniciar la reflexión es esta frase de Jesús. ¿Qué es más fácil? Le dice Jesús a la gente. ¿Qué es más fácil? ¿Maquinar o hacer? ¿Qué es más fácil? ¿Criticar o arremangarse y hacer? ¿Qué es más fácil? ¿Dudar o creer? Todos nosotros, los seres humanos, tratamos siempre de ir por la parte más fácil, ¿sí o no? Si voy a Montevideo y digo, bueno, pero en un cierto punto hay una cortada. Y la vamos a tomar esa cortada, ¿sí? O vamos a ahorrarnos tal vez 20, 30, 40 kilómetros. Y lo hacemos, porque es más fácil. Es más fácil. Queremos evitar, ¿qué cosa? El esfuerzo, el sacrificio. Hablando del tema de esta mañana, leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, verso 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. El verso 32 dice: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores
uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el elegido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, acercándole y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, que estaba colgado, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó a mitad. Amén. La cruz. El mensaje de la cruz. Usamos la cruz. ¿Sí? Miren, acá usamos la cruz. Es simplemente un símbolo que tiene un testimonio de fe. No es un amuleto. La cruz. Vamos a hacer un poco de... ¿Alguien se asusta si le hago así? Sí. Esta pequeñita la tengo como un caro recuerdo. Un querido recuerdo, porque la compré en Jerusalén, está hecha de leño de olivo. La compré propio en el jardín de Getsemaní. Allí hay un lugar, obviamente, los turistas les venden. ¿Tiene un significado la cruz? Pues sí, tiene un significado. ¿Tiene un significado cultural? Sí, tiene un significado cultural. Las vemos en muchos lugares. En Uruguay no tanto, Uruguay es un país bastante laico, pero la cruz está presente en muchos sitios, en distintas confesiones, en algunas menos, en otras mucho más notorio. La cruz está en la idiosincrasia y en la cultura. La cruz roja es un símbolo de solidaridad internacional. No necesariamente significa que haya una predicación cristiana. Es símbolo de qué cosa? La cruz, de empatía, de solidaridad, símbolo de amor. En cambio, en la época de Jesús, la cruz no significaba eso. Los primeros cristianos no tenían la cruz como símbolo, tenían el pez. Porque Jesús dijo: os haré pescadores de hombres. Pero luego la cruz, ya un poquito más adelante en el tiempo, en el siglo II, siglo III, pasó a ser el símbolo precisamente del crucificado. Nosotros aquí tenemos escrito: predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Por eso está vacío. Aquí no está el Cristo clavado. Aquí está el símbolo de la victoria, el símbolo de la resurrección, el símbolo de la vida y la esperanza, el símbolo de todo lo lindo y lo bueno que significa
que caer en la condenación a muerte por muerte de cruz. Era un instrumento de tortura terrible que usaban los romanos. Y las ponían en los lugares altos a las afueras de las ciudades. Porque atención, el Gólgota, que era este lugar allí en Jerusalén, era el lugar donde se ejecutaban por crucifixión a los condenados a muerte. Pero en toda la ciudad del Imperio Romano había un lugar donde allí había cruz. Y las dejaban allí, estaban siempre para decirle a la gente: atención, si te rebelas contra Roma, ahí están las cruces. Ahí están las cruces. En abril de 1655, no mucho tiempo hace, en comparación con el recuento bíblico, en abril de 1655 vinieron a los valles valdenses un ejército con gente que llevaba la cruz. Y mataron a muchos de nuestros antepasados. Y obligaban a los hombres a besar la cruz. Y el que se negaba, lo crucificaban. Entre el Pilar Pellich y el Bobbio Pellich hay 5 kilómetros. Y a lo largo del camino crucificaron, literalmente como a Jesús, 150 valientes. Lo dejaron ahí. Porque se negaron a besar el crucifijo. La cruz tiene poder. ¿Qué es más fácil? ¿Caminar o creer? ¿Qué es más fácil? ¿Ir por el camino del atajo o por aquel que nos marca el Evangelio? La respuesta la tenemos esta mañana. El templo medio vacío. El atajo es bueno, la iglesia cuando nos convenga, cuando nos sirva. La iglesia para el bautismo, el matrimonio y el entierro. Pero mientras tanto hay que alimentarnos. Alimentar el corazón, alimentar el alma. El recuento que acabamos de ver nos habla de que hay en realidad 2 cruces. Si yo leo nuevamente, y los invito a que ustedes lo lean en vuestras casas, Lucas capítulo 23, esta secuencia de la crucifixión de Jesús. Empieza con que mientras Jesús estaba yendo hacia el Calvario, estaba cargando su propia cruz, ya no podía más, porque lo habían flagelado, su cuerpo ya estaba crolando, ¿cómo se dice? Estaba desmayando. Y entonces allí un hombre que estaba de paso, dice que venía del campo, un tal Simón de Cirene, era un extranjero. Cirene, lo que hoy es el norte de Libia. Era uno que estaba allí, trabajaba, y de repente, sin haberlo pensado, le dijeron: vení. Tal vez era un hombre grande, supuestamente fuerte. Le dijeron: vení, toma, lleva esta cruz, ayúdale. Y lo ayudó en los momentos necesarios para llegar hasta el Calvario. Hay 2 cruces. Está la cruz de Jesús y está la cruz de los otros 2 ladrones o malhechores. Las versiones originales hablan de sediciosos. Eran 2 hombres que probablemente eran enemigos de Roma, tal vez habían cometido actos de terrorismo o lo que fuere, porque era normal en esa época que los israelitas, judíos, obviamente se rebelaban cada tanto contra el poder opresor romano. Y bueno, Jesús, en esa ocasión había 3 personas para crucificar. Jesús, y sabemos cómo fue todo el proceso, las mentiras, el engaño para hacer que muriese, y estos otros 2.
Al puesto de Jesús había otro que se llamaba Barrabás y que la gente eligió liberar en lugar de Jesús. O sea, ese día estaba previsto que muriera Barrabás, que muriera estos otros dos. Uno de ellos se llamaba Dimas, según la tradición cristiana. Uno se llamaba Dimas, el otro no sabemos. Pero hay dos cruces. Hay 3 crucificados, pero 2 tipos de cruces en este raconto bíblico que hemos leído. Hay 2 tipos yo aquí leo entre líneas que hay 2 tipos de cruz. Está la cruz de aquel que no tenía culpa, y está la cruz de aquellos que sí tenían una culpa y estaban por ser condenados por esa culpa. Y aquí está el mensaje, y vamos a ver el hombre allí en la cruz que habla con Jesús. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Sí? Ese es uno de los malhechores. Ese, según la tradición, se llamaba Dimas. Y es el malhechor que, estando allí, ya colgado, con el mismo sufrimiento, con la misma agonía que los otros dos, Jesús y el otro, se da cuenta y le reprocha al otro el hecho de que injuriara a Jesús. Jesús estaba colgado su cuerpecito destrozado por los látigos y por el camino que tuvo que soportar, por la noche angustiosa que tuvo que vivir en la cárcel, la noche anterior, desgastado, clavado, vivo en un madero. Y encima la gente se burlaba de él. No solo la ofensa y el dolor físico, sino que la degradación y la humillación moral y espiritual. Llevamos una cruz. Jesús dice, lo leímos el domingo pasado, si ustedes quieren seguirme, dice Jesús, ¿se acuerdan? Los que estuvieron el domingo pasado. Jesús estaba yendo, mucha gente atrás, se da vuelta y dice, si alguno me quiere seguir, tome su cruz y siga. ¿Qué significa tomar su cruz? Hágase responsable de la elección que está haciendo. Dimas, el malhechor que le habla a Jesús, le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese hombre que se salvó in extremis, como decimos, ese señor, vaya a saber las cosas que hizo. Ese señor no hizo escuela dominical. Ese señor no hizo bautismo. Ese señor nunca leyó la palabra. Ese señor nunca fue un culto. Ese señor conoció solamente al Salvador que estaba ahí y reconoció que era un hombre justo. Y tuvo el coraje de reconocer su propia condición. Le dice al otro, pero ¿no te da vergüenza decir estas palabras? ¿No te da vergüenza? Uno de los malhechores que estaba colgado lo injuriaba. El otro, ¿verdad? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió. Imagínense, un diálogo entre estas personas, Jesús al medio, 2 personas, los 3 colgados, los 3 sufriendo. ¿Tenés ganas de estar hablando? ¿No estar más
En cambio, hay un diálogo, se llama el diálogo de la cruz, porque no es el diálogo del púlpito, no es el diálogo del buen momento, de la ceremonia, es el diálogo de la cruz, es un diálogo que nace en el aire, que nace en el sufrimiento. Y yo creo que los diálogos que vienen del sufrimiento de tu vida y de la mía son los más sinceros y muestran lo que hay realmente en el alma. En el alma de uno había recelo, rencor, hasta lo último, hasta el último minuto de su vida había rencor y había que buscar un culpable. Y el culpable era Jesús. Si sos el que dicen que eres, sálvate y sálvame. No había una gota de arrepentimiento. En cambio el otro le dice, ¿por qué dices esto? Y aquí vemos la realidad de por qué hay dos cruces. Porque una es la cruz de las consecuencias. Vamos a ver la imagen en que va hasta arriba. Esa es la cruz del malhechor. Esa es la cruz de Dimas y del otro. Es la cruz de las consecuencias. Es la cruz que tú y yo portamos todos los días de esta vida. Porque todos tenemos el fruto de nuestras consecuencias, de nuestros hechos. Esos hombres estaban ahí colgados porque estaban viviendo las consecuencias de haber sido malhechores, o lo que habían sido. Por algo Roma los juzgó a muerte. Cometemos errores en nuestra vida y llevamos las consecuencias, ¿sí o no? Ya el hecho de haber nacido es venir a padecer, decían las abuelas. Cristo ha venido a padecer. ¡Qué vida! ¡Qué cruz la mía! Decimos cuando nos sentimos en desgracia, cuando nos sentimos, ¿sí o no? La cruz va asociada con el sufrimiento, y es verdad. Pero lo bueno es que Jesús la transformó. La transformó en la cruz del propósito. Los tres estaban crucificados, pero Jesús estaba en una cruz sin merecerlo, por amor de cada uno de nosotros. La cruz de Cristo no es la cruz de las consecuencias. La cruz de Cristo es la cruz del propósito.